Bien, vamos a continuar en esta tarde con la lección número 9, la segunda parte. Estábamos meditando sobre la seguridad de la salvación, nuestra seguridad en Cristo al ser salvos. Hemos visto varias cosas, hemos visto cómo la palabra de Dios afirma que la salvación es un regalo, es algo que Dios hizo por nosotros, que nosotros la obtenemos y que una vez que la obtenemos pasamos a una categoría de estar perfectamente salvos en Él. Una salvación que implica muchas cosas, como el hecho de que Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, que somos sellados con el Espíritu Santo, que tenemos vida eterna, que pasamos de muerte a vida, que realmente nada nos puede separar de la obra, del amor de Dios que está obrando en nosotros, etc. Cuando somos salvos, pasamos a ser hijos de Dios y este estado de salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo, tenemos una vida en Cristo. Y si bien hay algunas personas que ponen en duda esto, incluso algunas iglesias donde dicen que la salvación se puede perder, esto es una contradicción, porque entonces quiere decir que Dios te otorga algo y te lo quita, o que Dios te dice que eres salvo por gracia, pero luego tú tienes que mantener la salvación, y mantener la salvación implica que va a depender de tus obras, cuando las obras no hacen absolutamente nada para la salvación, sino que porque somos salvos, el efecto de la salvación, el resultado de que somos salvos, es que hacemos obras. Lo vimos en Efesios capítulo 2, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es un mensaje muy, muy claro de que no por obras, porque después más adelante dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, somos hechuras, creación de Cristo, creados en Cristo, creación de Dios, una nueva creación, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces las obras son las que Dios ha preparado de antemano, las obras son un producto, un resultado de nuestra salvación y no son para nuestra salvación. Y ahora vamos a estar viendo un poquito, repitiendo estos conceptos. Obviamente dijimos que uno de los efectos de la salvación es que cuando somos salvos, somos redimidos, somos reconciliados, somos santificados por Dios. Esto automáticamente el Espíritu Santo nos da una convicción tal que obviamente nadie puede pensar, bueno, quiere decir que Dios ya me perdonó, entonces yo puedo pecar libremente, la salvación que Dios me dio es para que yo peque tranquilamente, sin problemas, porque ya pagó mi deuda, entonces yo puedo pecar. Quien piensa así, obviamente, no está entendiendo o no comprende el concepto de la salvación, ¿no? Es decir, te estabas ahogando en el mar y te estaban por comer los tiburones y el rescatista te saca de ahí porque te salva la vida, porque te ibas a ahogar, y aparte que mientras te ahogabas te iban a comer los tiburones, el rescatista te salva y tú dices, bueno, ahora gracias por salvarme, ahora yo me quiero pegar un chapuzón en el agua y me quiero tirar otra vez. Sería un absurdo que una persona haga eso, se va a aferrar con todas sus fuerzas a la persona que lo está rescatando y va a salir de ahí. Con la salvación espiritual pasa lo mismo, es decir, es absurdo pensar que una persona puede tomar el tema de la salvación para vivir como quiera, o para vivir como le parezca, o para vivir una vida como sin Cristo, o sea, independiente. Por lo tanto, aquella persona que vive una vida como quiere, que vive sin pensar en Dios, sin un caminar con Dios, y dice yo soy salvo porque Cristo murió por mí y anda como quiere, este andar como quiere, esta vida es un testimonio, es una evidencia de que no entendió el mensaje de salvación, o que no lo creyó, o que no lo entendió, o lo entendió y no lo creyó, y no es salvo, ¿sí? Ahora, cuando somos salvos, sí, nosotros, al tener el Espíritu Santo, sí nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos una naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana pecaminosa,
que nos lleva, se inclina hacia el pecado. Y nosotros tenemos que hacer morir esa naturaleza, nosotros tenemos que vencer esa naturaleza, tener victoria sobre los efectos de esa naturaleza, y cuando tenemos victoria sobre esos efectos de esa naturaleza, cuando tenemos victoria sobre la carne, es que estamos experimentando el poder de Dios en nosotros. Es decir, el poder de Dios que vive en nosotros, la nueva persona que vive en nosotros, es la que nos da posibilidad, la que nos da poder para vencer el pecado. Antes el pecado no podía ser vencido, solamente que teníamos un poquito de fuerza de voluntad para apartarnos de las cosas, pero ahora tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo y una comunión con Dios que nos permite tener victoria sobre el pecado, y esa victoria sobre el pecado va a hacer vivir en santidad. Además de eso, el Espíritu Santo de Dios hace que nosotros podamos madurar y crecer, y el Espíritu Santo de Dios, a través de ese proceso, vamos creciendo, nuestro carácter va siendo moldeado, transformado conforme a la imagen de Cristo. Vamos siendo una nueva criatura, se va manifestando en nosotros una persona nueva, nueva criatura. Muchas veces lo repito, el Señor no arregla lo viejo, no es que el Señor dice, bueno, esta persona está media mal, la voy a arreglar. No arregla tu vida, no te hace mejor persona. No, el Señor te hace una persona nueva. Si todo aquello que tú pensabas que, pero yo no puedo, pero yo no sé, yo nunca fui así, no, todos esos pensamientos corresponden a una persona que está muerta. Y por eso nosotros llevamos en el hombre esa persona muerta que creemos que está viva y creemos que yo soy así. No, tú no eres así, tú eres una persona nueva en Cristo y todas las cosas son hechas nuevas. Por eso es que la manifestación del Espíritu es tan extraordinaria que puede hacer cosas totalmente nuevas, cambiar completamente el carácter, renovar todo, hacer cosas inimaginables en nosotros. Cosas que no. Pero esto, yo nunca pensé que yo me iba a comportar de esta manera, o que yo iba a tener estos sentimientos, o que yo iba a tener estos deseos, o que yo iba a pensar de esta manera, o que yo iba a... No, nunca pensé. Yo me veo a mí mismo y veo que hay una persona nueva. Esa persona nueva es la persona que está gestando, que se está formando, que se está desarrollando en nosotros. Es la imagen de Cristo. Además de todo eso, podemos seguir hablando, podemos decir que el Señor Jesús nos imparte, el Espíritu Santo nos da dones espirituales, o sea, estos son capacidades sobrenaturales de parte de Dios por ser salvos. Si es algo maravilloso lo que sucede cuando un creyente es salvo. Y así como el Señor te salvó sin que tú hicieras nada, solamente creíste, te arrepentiste, creíste, así obró el Espíritu Santo, te salvó. Así cuando empiezas a caminar en Cristo, el Señor es el que te da poder para vencer, y lo único que, así como tú tienes que... La gracia de Dios siempre actúa para salvarte y para darte poder para vencer el pecado y para transformarte, y para hacerte hacer todas las cosas que tú crees que no puedes hacer. Algunas personas pensamos, ok, Dios me salvó, pero ahora me deja solo, y me deja ver, obedeceme ahora, y te deja ahí para que te las arregles como puedas. Sí, ya te salvé, ahora vas al cielo, pero ahora todo el trabajito lo tienes que hacer tú, y a mí no me pidas nada porque eso es tu responsabilidad, y te deja solo. Entonces es un Dios que actúa con gracia, y después la gracia la pone abajo de la mesa, ya no es más gracia, no es así. El Señor siempre actúa con gracia, y con gracia significa que Él te da a ti el poder, te da a ti todo lo que tú no puedes tener, todo lo que tú no te mereces, incluso te lo da a ti, te da todas las riquezas para que tú te apropies de ellas y vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso decimos que la vida cristiana es una vida bajo el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana no consiste en obedecer reglas, la vida cristiana consiste en vivir en una relación con Cristo y amarlo a Él. Y eso es el poder para vivir una vida en Cristo. Como decíamos el domingo pasado, una vida en permanencia en Cristo es una vida transformada, una vida poderosa. Lamentablemente a veces no se entiende esto, y se confunde las personas, y piensa que Dios hay que, como decimos a veces, que hay que
agradarle, y está bien, no decimos hay que agradarle, hay que agradarle. Yo realmente no puedo agradar a Dios. No puedo. Usted tiene que decir así, yo no puedo agradar a Dios por mis propios medios, por mi propia fuerza, por mi propia voluntad. La única persona que puede agradar a Dios es Jesucristo. Él es el único. En Él tengo complacencia. Y Jesucristo tiene que manifestar su poder en mi hablar, en mi carácter, en mi forma de pensar, en mis comportamientos, en mis sentimientos. Tiene que ser Cristo. Cuando Cristo obra en nosotros, entonces nosotros estamos agradando a Dios, porque ya no vivimos nosotros, porque nosotros no podemos agradar a Dios, sino que vive Cristo en nosotros y obra a través de nosotros. Amén. Esa es la gran realidad, que a veces no la entendemos, y por eso bueno, la verdad que la carne te hace que no entiendas esto, y Satanás y el mundo hacen que tú no creas en esta verdad. Por eso que vivimos pensando muchas veces y bueno, o sea, hacemos lo que podemos, y a uno lo trata, hace lo que puede. Hace lo que puede. Y Dios te dice, pero ¿qué le pasa a este que hace lo que puede? ¿No sabe que tiene todo el poder? ¿No se da cuenta todavía? ¿Cuánto hace falta que le diga que tiene todo el poder? Que yo estoy ahí con él para darle todo el poder. Sí, amén, pero hago lo que puedo. Entonces la persona no entendemos. Esto como así, por eso la palabra de Dios nos va exhortando una vez más. Dice, tú tienes que salir a pelear contra Goliat. Pero no, bueno, como contra Goliat. No tengo. Y Dios te dice, pero te di todas las armas, todas las herramientas, te di todo. Ve, da el paso, camina. No, son para algunas personas llamadas. Y así estamos los cristianos, pensando que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a creer en el poder de Dios que hace todas las cosas nuevas, y que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Cuando lo creemos esto, comenzamos a caminar en victoria, en fe, y que Dios comienza a obrar de una manera maravillosa. ¿Amén? Y de eso se trata la salvación. De eso se trata ¿por qué somos salvos? La salvación. Mira, otra cosa que pasa. La salvación, sí, cuando yo vaya al cielo voy a estar con el Señor, qué lindo, en un better place. Eso, en un lugar mejor. Tocando el arpa con los angelitos en el cielo. Pensamos que Dios vino a morir en la cruz, derramó su sangre para que un día tú vayas al cielo y que acá en la tierra vivas más o menos, como puedas. Y el Señor Jesús no murió, ni derramó su sangre, ni envió su Espíritu Santo, ni te selló con tu Espíritu Santo para que tú trates de vivir más o menos como puedas, y para que tengas esa esperanza de que vas a ir al cielo algún día. El Señor Jesús murió, derramó su sangre, te dio victoria para cumplir un propósito glorioso, maravilloso en este mundo, en esta tierra, en tu vida y a través de tu vida. Así es, así Dios lo sacó a Israel del pueblo, lo sacó a Israel de Egipto para llevarlos a una tierra prometida y manifestar su gloria en esa tierra. El pueblo de Israel dijo, no, mejor nos quedamos acá en el desierto, total tenemos comida, zapato y abrigo. Y estamos acá, dándonos vuelta. Y así ese cuadro pasa lo mismo con el creyente. El creyente muchas veces no entiende todo lo que tiene en Cristo, todo lo que significa la salvación. No es solamente un acto de que tú vas a ir al cielo y estar en el cielo con gloria a Dios en los lugares celestiales, es maravilloso. La esperanza, la venida de Cristo es maravilloso. Eso es algo glorioso. Pero no es todo eso. No ese es el centro de la vida tiene que ser Cristo, lo que hacemos en Él, lo que hacemos por Él y para Él. A ver, hermanos, así que vamos a ir viendo, quiero compartir con ustedes, continuar con el apunte que estamos viendo. Cuando habla de la salvación es llamada vida eterna. Y ahí en Juan capítulo
5, versículo 24, si ustedes lo tienen allí, espérenme un segundito que lo buscamos. Juan capítulo 5, versículo 24, dice, ¿cuándo comienza? ¿Al recibir a Cristo o al llegar al cielo? ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es la vida eterna? ¿A qué se refiere? ¿Que vamos a tener vida eterna cuando partamos con el Señor o al recibir a Cristo? ¿Qué dice Juan 5:24? ¿Qué les parece? En el momento que la persona cree, ahí tiene vida eterna, recibe la vida eterna, recibe al Espíritu Santo, recibe al Señor y por lo tanto recibe la vida eterna. Exactamente, eso es algo fundamental, porque uno cree que la vida eterna se está refiriendo, algunos creen que la vida eterna se está refiriendo a la eternidad en el cielo. De cierto, digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida cuando oye mi palabra y cree. En el momento que creímos, en el momento que recibimos a Cristo, que creímos, en ese momento pasamos de muerte, o sea, de estado de muerte, aunque estábamos vivitos y coleando, como dicen en mi país, estábamos muertos, pasamos de muerte a vida. Efesios dice, vosotros estabas muertos. La muerte no está hablando de un estado de inconsciencia, cuando una muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Cuando no teníamos a Cristo nuestro Salvador, como nuestro Salvador personal, cuando no éramos salvos, sí creíamos que existía un Dios. Hasta creíamos que existía Jesús. Hasta creíamos y hasta festejábamos Navidad. Y hasta de vez en cuando íbamos a la iglesia y hasta hacíamos cosas buenas, pero estábamos muertos. Muertos, separados de Dios, sin poder entender, ni comprender, ni recibir todas las bendiciones de Dios que vienen a través de su Espíritu Santo, y no teníamos esperanza. Estábamos creyendo que en nuestros propios pensamientos, alejados de la vida de Dios, dice en Efesios, ajenos. Entonces, cuando recibimos a Cristo, tenemos vida eterna. Y fíjense, cuando usted se está refiriendo a la vida eterna, significa sin fin. ¿Sería eterna si algo hoy pierdo o en una fecha futura? Si la salvación se pierde, dejaría de ser eterna la vida. ¿Se entiende? Por eso es un pasaje crucial para entender que si es vida eterna, que la tenemos por Cristo, no al pecar o a cualquier cosa que hacemos, esa vida eterna se pierde, entonces ya no es eterna, sería una contradicción. Entonces nosotros sí podemos pecar. El pecado corta la comunión con Dios, nuestra relación con Dios se deteriora, se contrista el Espíritu Santo, pero el estado de tener vida eterna, la vida misma de Dios está en nosotros. Observen, fíjense lo que le estoy diciendo, la vida eterna no es la misma vida que tú tienes, que Dios la extendió, le hizo una extensión de visa, o es la misma vida de Dios en ti. ¿Qué creen? Jesús dijo, yo soy la vida. Cuando uno recibe a Cristo, está recibiendo ¿qué? La vida. La vida, exacto, es la vida de Cristo, es la vida de Dios. No es la prolongación de nuestra vida. Por eso esa vida es eterna, tiene morada y no hay, habría que buscarle habría que retorcer este pasaje para creer que esa vida eterna deja de ser eterna, que yo la puedo perder, que yo un día tengo vida eterna hasta que la pierdo. No está diciendo eso este pasaje. ¿Se entiende? Hay muchas iglesias, incluso iglesias que hay muchos creyentes que tienen vida eterna, pero creen que la pierden. Les digo, yo me he encontrado con muchos, incluso hay una iglesia muy grande en Queens, una iglesia que se llama Nueva Vida,
que a veces el pastor tiene buenos mensajes, es una iglesia hispana, pero creen que la vida eterna no es eterna, o sea, que la salvación se pierde. Fíjense lo que dice aquí. Alguien dijo, he estado en iglesias que creen que no se pierde la salvación y otros que dicen que sí. Me siento doble bendecida así, porque si no se pierde, tengo la gran seguridad de ir al cielo. Si se pierde, esto me motiva a vivir en santidad. ¿Está de acuerdo o no? ¿Por qué? Fíjense, está interesante. Dice, ok, yo no estoy seguro si se pierde o no, pero si no se pierde la salvación, qué feliz, voy al cielo. Y si se pierde la salvación, yo me la estoy cuidando. Porque tengo miedo de que perderla, entonces yo vivo en santidad. Y esto es un error. Porque lo que nos debe motivar a vivir en santidad, ¿qué es? ¿El temor o el agradecimiento? ¿Cuál de las dos cosas nos motiva a vivir en santidad? El agradecimiento. El agradecimiento. Siempre la vida, la persona que es salvo, el Espíritu Santo lo va a guiar a vivir una vida cristiana, una vida en santidad, no por temor a perder la salvación o por temor a no recibir una bendición. O al contrario, a veces uno dice, no, yo voy a obedecer a Dios porque quiero que Dios me bendiga, quiero que me vea a mí obedeciendo y ahí Dios me va a dar lo que me corresponde, me va a abrir la ventana del cielo y me van a caer bendiciones porque Él me va a ver, que yo estoy obediente y me va a bendecir. ¿Esa motivación es correcta? No es correcta. Yo no estoy sirviendo a Dios porque espero que Él me regale cosas y me dé bendiciones, porque todo lo que tengo es por gracia y todo lo que yo hago por Él es por lo que ya tengo y por lo que ya recibí y por lo que Él hizo por mí. Esa debe ser la motivación, gratitud. No para evitar un castigo, no para ganar algo, no para que me dé, porque si no empezamos en un estado de negocio. Fíjense que esto, hermano, es lo que mucha gente, en la carne te lleva a creer eso, a creer que Dios te tiene que bendecir porque te tiene que pagar. Como un negocio. O sea, mire, yo, Señor, fui fiel este mes, hice todo. Te le montás una lista al Señor y crees que Dios está como en deuda contigo y te tiene que, ahora sí, estás. Y no es así. Porque eso es la carne. La carne te hace creer que Dios te tiene que pagar, que te tiene que dar, que te tiene que recompensar. Y sí, Dios recompensa, Dios da el pago, Dios bendice a los fieles, y esto lo sabemos, pero esa no debe ser nuestra motivación. La motivación siempre debe ser gratitud. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro y estar muy seguros en eso. Yo soy salvo, y por la razón que soy salvo es que yo agrado a Dios. ¿Sí? Según Efesios capítulo 1, 13 y 14, cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Dice, cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. El sello garantiza su herencia eterna, marcándole como posesión de Dios. Efesios 1, 13, 14. A ver, alguno que lo tenga ahí. Efesios 1. Amén. En el tiempo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Paremos un poquito. Vamos a analizar este pasaje. En él, también ustedes, vosotros, ustedes, nosotros, los que estamos aquí, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? El evangelio de la salvación de ustedes, el evangelio de vuestra salvación. O sea que primero lo oímos, ¿verdad? Dice, habiendo oído. Y después dice, ¿qué dice más, Dulce María? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Muy bien. Fuiste hasta creído en él. O sea, habiendo oído y habiendo creído en el evangelio. ¿Qué pasó? Fuiste sellados.
Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien. Cuando creímos en es las arras. Sí, perdón, pastor, sí. ¿Cuándo sucede que fuimos sellados? Cuando oímos el Evangelio y cuando creímos. En el momento que somos salvos, dice que fuimos sellados. Ahora, versículo 14 dice algo más. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando creímos, en el momento que fuimos salvos. Fíjense, importante. Esto está hablando de que en el momento que fuimos salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Está implícito que recibimos al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros. Realmente no tenemos que esperar que venga el Espíritu Santo, que venga otra vez o que venga. A veces yo escucho creyentes que dice, ven Espíritu, ven. No, está contrario a lo que dice este pasaje. Y parece que dice, ¿cómo no va? Hermano, el Espíritu Santo no va a venir hasta que no nos pongamos todos bien. Y dice, bueno, entonces pongámonos bien, pongámonos las pilas. Y al que el Espíritu Santo de Dios venga. Entonces es una contradicción. ¿Para qué va a venir el Espíritu Santo si tú ya estás bien? El Espíritu Santo te sella, viene a tu vida, te sella y vive en ti, mora en ti para darte poder. Porque si tú pudieras, entonces no lo necesitas. Entonces fíjense, creíste, vino el Espíritu Santo y dice que fuiste sellado. Sellado significa, te marcó como propiedad, porque dice, es las arras de nuestra herencia. La palabra arras, que está en la Reina Valera, en la versión bíblica, es una prenda dada como adelanto para asegurar nuestra herencia hasta la redención final. El Espíritu Santo es el que garantiza la salvación, no el creyente con sus buenas obras. Las arras significa que esta persona, Edgardo, creyó, el Espíritu Santo, Dios lo mira, esto es mi propiedad y a él lo voy a venir a buscar y él va a ir al cielo y va a estar en las moradas celestiales. ¿Qué lo garantiza? Ya está el pago hecho. Es como un anticipo. La palabra arras vendría siendo como un down payment, por decirlo de una manera. ¿Sí? Un pago anticipado de que esa propiedad me pertenece. Cuando yo compro algo, compro una casa, doy un down payment, ya está, ya se cerró el contrato, la casa es mía en un sentido, ya no se puede vender, no puede pasar a la propiedad de otro. Esto es un ejemplo de lo que es las arras, es la garantía de la propiedad, de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos en el cielo, en la gloria, ya vamos a disfrutar de la redención completa. Pero mientras tanto, somos sellados, somos propiedad de Dios, y la garantía de que somos propiedad de Dios es el Espíritu Santo morando en nosotros. La garantía de que somos propiedad de Dios y que somos salvos no es que te portas bien o que haces las cosas, que haces buena letra. No, la garantía es que creíste en Cristo como Salvador, recibiste la salvación de Cristo, pusiste fe en la obra de Cristo y el Señor Jesucristo, por su fe en la obra que Él hizo, te dio vida nueva, te dio su Espíritu Santo, tu fe es contada por justicia y Dios te dio salvación. Fuiste sellado con el Espíritu Santo, perteneces a Dios, perteneces a Cristo y al pertenecer a Él, eres propiedad de Él, ha sido comprado y la garantía es el Espíritu Santo. Es la garantía de la compra. Eso es lo que está hablando. ¿Sí? Es una figura que está usando Dios. No es que una vez un hermano me decía, quiere decir que yo tengo un pedacito del cielo en mí o yo tengo un pedacito de Espíritu Santo. No es que tienes un pedacito. Es cuando Cristo pagó el precio, pagó todo, compró todo, pero mientras tanto en esta tierra todavía no estamos 100% redimidos. ¿Qué quiere decir? Todavía tenemos lucha con el pecado, todavía tenemos debilidades, todavía nos enfermamos, todavía no estamos experimentando la redención completa. En este tiempo, mientras vivimos en esta tierra.
Un día dejamos este cuerpo, estamos con Cristo, un día el Señor viene, nos viene a llevar, estamos con Cristo y ahí ya estamos experimentando la redención completa. ¿Qué asegura que eso va a ser así? El Espíritu Santo que nos fue dado. El sello que tenemos. Es mío, va para el cielo, así. Nadie lo podrá arrebatar de mi mano, dice el Señor Jesús. Ni Él, aunque quiera irse, no puede. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Al leer Juan 10, 27 al 30, Juan 10, 27 al 30, ¿algún comentario, alguna cosita que quieran compartir, hermanos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo...? Sí, pastor, es una seguridad. Es como una persona que vive en el campo y tiene ganado y el vecino tiene ganado. Lo que hacen es que marcan cada animal por si se sale de la cerca, pero ya se sabe que ese animal pertenece al dueño de la marca. Amén, así es. Bueno, buen ejemplo. Buena ilustración, el sello, las arras. Es algo maravilloso, es algo tremendo. Es también para reflexionar pensando de que también está ligada esta idea con el hecho de que si yo soy propiedad de Dios, Él es dueño, yo tengo que pensar de que yo estoy a disposición de Él. Entonces yo tengo que someterme a su voluntad, porque Él es el dueño de mi vida. Yo paso a ser un siervo. Él con su propiedad va a hacer algo glorioso, algo maravilloso, lo que Él desea. Ahora, cuando nosotros no estamos en obediencia a Dios, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos vivir como nos parece, nos vamos a ubicar en un lugar donde no tenemos que estar. Una vez di un ejemplo, no sé, se me ocurrió a mí dar un ejemplo, lo di en un sermón, dije, yo compro un libro, y el libro es para leerlo, para disfrutarlo, para tenerlo ahí en la biblioteca, y cada tanto darle una lectura, y está siempre ahí sentado, está ahí guardadito en la biblioteca, en el shelf. Pero un día el libro dice, uy, yo veo la mesa que se tambalea, porque tiene una pata más corta. Me voy a poner abajo de la pata para nivelarla. Entonces el libro sale del shelf y se ubica abajo de la pata de la mesa. ¡Ah! ¡Qué buena obra que estoy haciendo! ¡Qué útil que soy!, dice el libro. Estoy haciendo que la mesa esté balanceada. Ja, 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 ja. Y el dueño mira el libro, yo no te compré para que estés abajo de la mesa. No, sí, gracias, soy útil. No, no eres útil. No estás en cualquiera, hermano. Estás haciendo lo que tú quieres. Tú eres mi propiedad. Tienes que estar en mis manos porque tu función fuiste creado para ser un libro. Nosotros somos como ese libro que se mete abajo de la mesa, ¿no? Nos olvidamos de que fuimos creados con un propósito, de que tenemos que estar en las manos de Dios, de que, yo soy un objeto que fui comprado para cualquier cosa. Cuando Dios compra algo, lo que Él compra, lo ve desarmado, lo ve deshecho, lo ve deformado, Él lo transforma, lo forma y hace algo valiosísimo, hermoso. La Biblia dice que hace una obra maestra con nosotros. Y esa obra maestra tiene que estar siempre en una comunión, una dependencia con el dueño, porque si no va a estar en otra galería. Va a estar cumpliendo otra función para la cual no fue creado, para la cual no fue comprado, para la cual no fue diseñado. Eso lo tenemos que mirar bien. Muchos cristianos están así, muchos están viviendo para lo que no fueron comprados.
sin importarle lo que el comprador piensa. Entonces dice que fuiste sellados por la redención. Esta habla de propiedad. Fuiste comprados por precio, no, dice la palabra, no sois vuestros. Pertenecéis a Dios. A ver, Juan 10, 20, 27, 30. ¿Cómo te dice? A ver si alguno lo tiene. Juan Amén, 10. pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Al leer este pasaje, al pensar este pasaje 10, Juan 10, 27 al 30, ¿le da confianza o le mete miedo en cuanto a la seguridad del alma? ¿Qué les parece? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las podrá arrebatar de las manos de mi mano, y nadie las podrá arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Ese pasaje nos da confianza y seguridad en cuanto a la vida eterna o nos da temor? Nos da confianza. Amén, nos da confianza. Nos da confianza. Confianza y seguridad, porque dice, nadie nos podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, ¿ustedes creen que cuando Dios dijo, están en las manos de mi Padre? Está hablando de que también otra figura. Yo estoy en las manos de Cristo y a la vez estoy en las manos de Dios. ¿Tú crees que es temporal esto, que estás en las manos de Cristo, estás en las manos de Dios por un tiempito? No. Y que tú puedes decirle, a ver, permiso, y abrirle los deditos a Dios, y decir, permiso que me voy. No. Voy a estar unos meses fuera de tu mano, Señor, después cuando puedas alcanzar. ¿Por qué que se puede hacer eso? Uno imagina que uno podría pensar que las manos de Dios no están, no, el Señor me tiene en su mano, pero ahora me suelta, de vez en cuando me suelta, y yo tengo que orar mucho para que me agarre otra vez, porque Él de vez en cuando me suelta. Me parece que estoy con una enfermedad, estoy pasando momentos difíciles, y entonces ya el Señor no me tiene tan en su mano. Estoy pasando una cosa, entonces ya no piensa así, ¿o no? Nada puede arrebatarte la mano. Es decir, tienes que pensar, si soy salvo, yo estoy en las manos del Señor en este momento. Dios está con sus manos. Pensemos en esas manos de protección, de trabajo, de seguridad, de salvación, de corrección, de disciplina. Una prueba. Todo está en las manos de Dios. Uno no puede salir de la mano. Uno imagina, no, el Señor se alejó de mí, yo me alejé del Señor. Mire lo que decimos, yo me alejé del Señor. O sea, yo me fui de las manos de Dios. No se puede, hermano. Nosotros decimos, sí, yo me alejé porque me alejé de una comunión con Él, pero la mano de Dios está mucho más ahí contigo. Quizás esa mano, en lugar de estar trayendo riqueza y bendición, está trayendo disciplina, dura disciplina en tu vida. Esa mano de Dios te está llevando, está dejando que algunas consecuencias del pecado te lleguen. La mano de Dios lo está permitiendo. Nadie los puede arrebatar de mi mano. O sea que todos estamos, en este momento, los creyentes, los que somos salvos, estamos bajo la mano de Dios. Sí, pero esta enfermedad atraviesa la mano de Dios, sí. Esta situación con mi familia, que tengo problemas con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, esta situación tan catastrófica, ¿está atravesando la mano de Dios? Sí. ¿La mano de Dios está obrando en esta situación? Sí. Porque la mano de Dios digamos, el creyente, si está bajo las manos de Dios, las manos de Dios no dejan de obrar, no dejan de actuar, no dejan de hacer su función. Y nadie puede salir de ahí. Gloria a Dios, ¿verdad? No tenemos el poder
Alguien dice un ejemplo que dice así: si yo pongo una moneda en mi mano y tengo lo suficientemente fuerza como para sostenerla, le pido a alguno de ustedes que trate de abrirme la mano, no sé, quizá el hermano Leo o alguno de los que está ahí me la podría abrir, pero un niño de 5 años no me la puede abrir. Y si sobre esta mano pongo otra mano más, va a ser mucho más difícil quitar algo de ahí. Imagínense las manos de Dios. ¿Puede alguien abrirle la mano de Dios, quitarnos, arrebatarnos de ahí, sacarnos de ahí? No, pastor. No hay nada. Estos son pasajes muy poderosos que hablan de lo que es la seguridad de salvación. Aquí hay una nota al margen, dice: no sea culpable de vacunar a la gente contra el Evangelio con una presentación simplista o incompleta, haciéndoles creer, esto cuando hablamos del Evangelio, ¿no? Haciéndoles creer que son salvos cuando no lo son. Muchos creyentes nunca entendieron la gracia. Cuando nosotros evangelizamos, debemos ser claros para evitar los errores mencionados en la pregunta 1 y 2. Uno se salva por gracia y se mantiene por gracia. ¿Sí? Es lo que hablamos al principio. Vamos a ver esta advertencia. Cuidado. Como notamos anteriormente, como notamos anteriormente, tener vida eterna no es licencia para pecar. ¿Qué pasa con uno que dice ser cristiano pero sigue pecando? Aquí hay algunas preguntas interesantes que más o menos las hemos contestado. Hemos hablado de esto, pero dice: tal vez nunca fue un cristiano verdadero, sino que se ha engañado a sí mismo y a otros. Tal vez nunca entendió el Evangelio y no creyó de corazón. Esto es lo que puede haber pasado. ¿Sí? Creo que hablamos en la clase pasada, que puede ser que sea una persona que no haya entendido el Evangelio y hay personas que les gusta la iglesia, asisten, ciertas actividades les resultan interesantes y comienzan a involucrarse y comienzan a, qué bueno, qué lindo esta gente, que es buena, educada, me enseñan principios, uno trata de esas personas que aparentemente quieren vivir una religiosidad, una vida cristiana sin Cristo. Vive una vida cristiana sin Cristo. ¿Qué pasa con esa persona? Tarde o temprano, ¡pum!, cae. Cayó en pecado. Bueno, en realidad no cayó porque nunca estuvo. Vivió, estaba muerto. Parecía vivo, pero estaba muerto. No lo podemos saber del todo, pero puede ser. Es probable, es posible que eso ha sido, que nunca entendió el Evangelio, nunca se convirtió, nunca fue salvo. Ahora dice: si fue convertido y es un creyente carnal, esto es otra realidad. Sigue siendo un hijo de Dios, pero no experimenta los beneficios de andar en comunión con Dios. ¿Qué pasa? Puede ser una persona que se está dejando llevar por los deseos carnales. Dicen, no, la Biblia dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando un creyente comienza a satisfacer los deseos de la carne, cae en pecado. Aún sigue siendo salvo, aún sigue siendo hijo de Dios, pero está andando en la carne. La carne tiene, las obras de la carne son enemistad, hechicería, idolatría, fornicación, etc. Todo lo que habla el Colosenses capítulo 3. Entonces puede ser que sea un creyente carnal, ¿sí? Si es un creyente carnal, el Espíritu Santo lo va a quebrantar y va a usar muchas herramientas, entre ellas el ministerio de la iglesia y de la exhortación y de los hermanos y la Biblia, y el Espíritu Santo lo va a quebrantar para que vuelva a andar en el Espíritu, ¿sí? Para que vuelva en sí. Porque la persona que anda en la carne está en un estado calamitoso, desastroso. Está como el hijo pródigo, así, en la miseria total. Esa es la realidad que esta puede estar pasando. Es muy difícil determinarlo, salvo hablando con la persona, investigando, ¿no? Entonces, pastor, a veces hay muchos que tienen duda de su salvación, porque andan en la carne y ya su conciencia está cauterizada y ya no le duele tanto andar en la carne.
Entonces viene la pregunta dentro de esa persona que si es salvo o no, porque anda en la carne, al igual que aquella persona que están en la iglesia, porque hay personas así en la iglesia, muchas, y hay otro grupo de personas que van a la iglesia porque se sienten bien, porque apagan su conciencia o por otra cosa menos por Cristo. Entonces alguien preguntó, hermano, ¿qué se puede hacer con esa persona? ¿Qué se le puede decir? Bueno, la misma respuesta: arrepiéntete y ven a Cristo, recibe a Cristo para que consiga la seguridad de la vida. Exacto. Sí, la persona que tiene el Espíritu Santo, que es cristiano y que está en la carne, tiene la conciencia cauterizada, comienza a tener duda de su salvación, pero el Espíritu Santo de Dios va a trabajar en él y creo que va a darle señales va a obrar en él para que esa persona se arrepienta, va a obrar de muchas maneras. Cuanto más duro esté, va a seguir obrando de muchas maneras, usando personas, usando líderes, usando el ministerio de la palabra, disciplinándolo. Pero el estado de esa persona comienza a dudar. Y cuando empieza a dudar de si es salvo, si en esa crisis comienza a dudar si es salvo, es muy saludable eso, porque puede venir al arrepentimiento y puede venir a buscar a Cristo y puede quebrantarse y decir, bueno, Señor, perdí hasta la seguridad de salvación, devuelve, como dice el rey David, confiesa su pecado, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces es muy saludable, si la persona comienza a dudar de su salvación, es muy saludable porque lo lleva a la cruz otra vez. Quizás no necesita ser salvo, pero necesita esa restauración. Entonces, lo que no es saludable es pensar, sí, el Señor murió por mis pecados, total, yo ya sé que voy al cielo. Cuando la persona empieza a pensar así, es el estado más terrible en el que se puede estar. Cuando la persona empieza quizás a dudar de su salvación, dice, comienza a venir a Cristo y comienza a ver que la seguridad de salvación está dada por lo que dice la palabra, pero está dada también en base a lo que él está experimentando de una vida en Cristo. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Yo tengo que tener la seguridad de salvación basada en la palabra, pero también tengo la evidencia de Cristo en mi vida. Y esto quiero que me presten atención porque esto es muy importante. Yo tengo la seguridad de salvación basada en la palabra, pero tengo que tener la evidencia de Cristo en mi vida. Entonces, si tengo la seguridad basada en la palabra, está bien, pero si yo no tengo la evidencia de Cristo transformando mi vida, entonces ahí tengo que prestar atención. Si yo estoy continuamente con un carácter que no cambio, con deseos pecaminosos y deleitándome en el pecado y rebelde constantemente y todo el tiempo amargado y todo el tiempo cayendo en los mismos pecados y digo, no, pero el Señor me salvó y sigo con el mismo rollo, yo tengo que decir, bueno, tengo la seguridad de salvación basada en un conocimiento intelectual, pero en mi vida no hay evidencia. No tengo la evidencia, no está el poder de Cristo obrando en mi vida, no tengo evidencia de que soy salvo. No tengo evidencia de que Cristo se está manifestando en mi vida, no tengo evidencia de que el poder de Dios se está manifestando en mi vida. Entonces tengo que tener principalmente la seguridad basada en lo que el Dios dice, pero la confirmación a través de la evidencia de que Dios está obrando en mi vida. No tengo ganas de ir a la iglesia, me cansa, me aburre la Biblia, me cansa esto de las reuniones, de estudio bíblico, de orar, no tengo ganas, regaño, me enojo, grito, y cada tanto voy a la iglesia. Y cuando pedimos, pero qué lindo, Cristo me perdonó, Cristo me salvó, tengo vida eterna, Jesús, soy una oveja, Jehová es mi pastor, qué lindo, pero miro las dos realidades. Una es la realidad de la seguridad de salvación que me da la palabra, y otra es la realidad de mi vida. Y la realidad de mi vida es que no muestra evidencia de que Cristo vive en mí. Entonces ahí hay un problema que debe ser atacado. Por eso la palabra de Dios dice en Corintios, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces tiene que haber un examen. Es decir, ¿Cristo es real en mi vida?
experimento el poder de Dios en mi vida, realmente. Y eso es lo que son las dos cosas que estamos poniendo en la balanza, ¿sí? ¿Estamos bien? Amén. Amén. Estará sujeto a la disciplina de Dios con el fin de restaurarle a la comunión con Dios. Hebreos 12 dice, aquí estábamos hablando de la disciplina de Dios. ¿Qué pasa? No es el castigo. Fíjense algo, yo quiero explicar un poquito algo de la disciplina. Uno piensa, Dios castiga. El otro día, una vez un hermano decía, no, Dios castiga. Cuidado con eso. Castigo significa condenación. La disciplina de Dios es la corrección. Lo que está haciendo Dios cuando te está disciplinando es que está evitando que sufras el dolor que te está llevando tu carne. ¿Sí? Porque él disciplina como un padre que sabe disciplina. ¿Sí? Quizás yo conté esto alguna vez. Yo conocí no es que conocí, escuché una ilustración. El padre decía, no tironees del mantel porque sobre el mantel de la mesa hay un jarrón de porcelana pesado. Y el niño chiquitito tiraneaba del mantel. Y el padre le decía, no lo hagas porque se te va a caer el jarrón encima. No lo hagas, obedece. Y el chico no le escuchaba y seguía tironeando del mantel y el jarrón se seguía acercando hacia la cabecita del niño. Entonces el padre lo disciplinó y le dijo, ok, no me obedeces, te voy a disciplinar. Y agarró al niño y le estrelló contra la pared. ¿Qué? ¿Fue una disciplina eso? Eso fue una bestialidad. Así hacemos nosotros. Pensamos que la disciplina es un castigo que nos va a doler. No, el padre lo va a disciplinar de una manera para evitar que esa conducta te lleve a un estado de sufrimiento peor. Cuando desobedecemos a Dios, las consecuencias que sufrimos por la desobediencia son dolorosas. En cambio, cuando desobedecemos a Dios y Dios nos corrige, es doloroso, pero es menos doloroso y es más apacible y te hace participar de su santidad. Que si si caminamos en desobediencia. Es un Dios sabio que sabe cómo disciplinar, corregir. Como nosotros no entendemos eso de corregir, pensamos que todo es a los golpes y a los cachetazos y a las reventadas y no entendemos la corrección. Pensamos que el castigo y pasarlo por la licuadora y molerlo a palos y hacerlo doler y hacerlo sufrir. Dios no hace eso. Dios te corrige para evitar, primero, para evitar que sufras más y que sufras pérdidas y consecuencias terribles. Por eso te corrige. Y te corrige para que participes y seas participante de su santidad. O sea, vivir en santidad es deleitoso. Es una vida de deleite, de gozo pleno. Que te lleva a la casa del Padre, te prepara un banquete. Y si escucha bien, la disciplina es para cuando tú no te arrepientas. Esto es otra cosa. Una vez que uno se arrepiente, pide y confiesa el pecado y se apropia del perdón de Dios, se apropia del perdón que ya está disponible, porque ya ha sido salvo, el perdón de Dios ya Cristo murió por ti, pagó el pecado y ya está disponible el perdón. No es que el Señor tiene que decidir si perdonarte o no, sino que ya está disponible el perdón. Cuando tú te apropias del perdón, eres limpio de pecado y ya no hay disciplina. No hay disciplina porque ya te diste cuenta de por dónde ibas. La otra cosa es que va a perdonar sus recompensas en el tribunal de Cristo, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí. Esto es otra
verdad, que como creyentes, el andar en Cristo, el vivir en obediencia, vamos a tener galardones celestiales, es decir, vamos a tener recompensas en el momento del tribunal de Cristo. Como yo enseñaba hace unos domingos atrás, va a ser evaluada nuestra vida en Cristo hoy. ¿Con qué corazón lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos para el Señor? ¿Sí? Entonces, si anduvimos en la carne y tuvimos disciplina y seguimos en desobediencia y seguimos rebeldes, bueno, en el tribunal de Cristo esto se va a ver. En el tribunal de Cristo no es el tribunal de juicio, sino un tribunal donde se va a decidir premios y recompensas. Porque recuerden, el creyente no vendrá a condenación, lo leímos recién, sino ha pasado de muerte a vida. ¿Alguna pregunta? No. Sí, está bien. O se entiende todo o no se entiende nada, pero bueno. Se entiende. Bueno, 1 Corintios 3, 11-5, ¿y qué de las buenas obras? Dice, las obras de cada creyente serán juzgadas en el tribunal de Cristo, lo que hablamos recién. El juicio no es para determinar si es salvo, sino para dar premios o no. Serán premiadas las obras hechas en el poder del Espíritu, oro, platas y joyas, dice. ¿Sí? Obras hechas en la carne por esfuerzo propio serán quemadas como paja, aunque fueron buenas. Buenas obras hechas sin el poder de Cristo no va a servir. El tribunal de Cristo se va a juzgar nuestro producto, lo que hicimos mientras estábamos en Cristo. Si lo hicimos bajo el poder de Dios, si lo hicimos bajo la guía de Dios, si lo hicimos en comunión con Cristo, si lo hicimos a la manera de Dios. ¿Sí? Si no estuvo el Señor allí obrando, pudimos hacer una buena obra, pero el Señor no está allí y esa obra no vale nada. Por eso esa es otra cosa muy importante, porque nosotros decimos, no, pero esto es lo que yo hago y esto está bien. Así que ¿cómo el Señor no va a estar de acuerdo si esto es lo que estoy haciendo está bien? Sí, está bien, pero Cristo no está ahí. ¿Acaso no habíamos leído que en tu nombre, aquel día muchos dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y yo declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? Pero no es una cuestión que Dios aprueba todo simplemente porque nosotros decimos está bien. El creyente tiene que estar haciendo lo que Dios le está guiando a hacer, no lo que le parece a él que está bien. Lo que está de acuerdo a Dios obrando a través de su palabra. Eso es lo que tiene que estar haciendo. Y eso es otra cosa que no entendemos. Es decir, yo voy a ponerme un negocio, voy a hacer mi empresa, voy a hacer mi empresa. ¿Estás seguro que es Cristo que te está guiando a poner una empresa? Sí, no, pero una empresa que va a ayudar me voy a vivir a la China, porque allá las cosas están más baratas, aparte las vacunas son buenas. Cualquier cosa, pensamos cualquier cosa, hermano. Andamos haciendo nuestra propia vida. Y ahí no va. No, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No, ¿qué tiene de malo que estás separado de Cristo? Eso tiene de malo, que lo estás haciendo tú. Estás imaginando tu futuro y estás poniendo a Dios allí en tu imaginación. Y esto la Biblia está, toda la Biblia está en contra de eso. No podemos hacer eso. Sí, debemos poner sueños, deseos, planes en las manos de Dios y decir, Señor, estos son mis planes, estos son mis sueños, esto es lo que deseo, esto es lo que me gusta. Pero no voy a dar un paso hasta que no vea que tú estás detrás de eso, estás haciendo eso. No voy a hacer nada. Así debería ser. Pastor, yo creo que eso es importantísimo porque a veces nosotros pensamos que estamos haciendo una buena obra en uno y quizás lo hacemos con una conciencia de fe, de buena gana,
que estamos y creemos que estamos haciendo una buena obra. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si hay una persona sentada en un rincón en la calle y está con la mano extendida pidiendo dinero, pero tiene un tequila abajo, ahí al lado bebiendo tequila o ron, lo que sea, yo no le voy a dar dinero porque estoy cooperando a lo que él está haciendo. Eso me recuerda, pastor, en la Biblia, donde habla en los tiempos de David, cuando traían el arca del pacto, que había una persona encargada de traer y había otra persona que se llamaba Usa, sí, que estaba ahí también, pero no era encargado de cuidar el arca. Él estaba haciendo otras cosas. ¿Qué pasa? Que la carreta parece que tropezó con una piedra y se iba a caer el arca, y él pensó que estaba haciendo lo bueno con agarrarla para que no se cayera. Aparentemente era bueno, pero esa no era la voluntad de Dios. Exacto. Por eso que la cosa buena depende de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere. Sí, exacto. Muchas gracias, Leo. Y por eso Pastor. tenemos que tener sabiduría de Dios para discernir. Pastor. Sí, Wolf. Y eso, lo que comenta Leo, inclusive eso a una persona, de alguna manera, no sabemos si era una persona realmente legalista, judía, ¿no? Que cumplía las leyes y normas. Pero más claro se ve, creo que más clarito se podría ver cuando el mismo David pidió construir el templo para el Señor. ¿No es así? Sí. Y David estaba justamente en tiempo de la victoria, estaba bien, se sentía de alguna manera, era el rey proclamado. Y más aún el profeta Natán, ¿no? Él le consultó al profeta diciendo, ¿qué te parece si quisiera construir el templo, ¿no? Para el Señor, la casa del Señor, ¿no? Y todo lo demás. Y el profeta Natán dijo, claro, David, siendo profeta, ¿no? Me dijo, claro, David, si Dios está contigo, ¿no? Haz lo que tienes ahí en su corazón. Y David tenía unas muy buenas intenciones, ¿no? ¿Y qué le dijo después el Señor? No, tú no vas a construir nada, tú solo vas a construir tu hijo, ¿no? Y yo me imagino al profeta Natán, ¿no? Que le dijo, oye, tú hazlo, ¿no? Yo me imagino que el profeta Natán se tuvo que cerrar la boca y decir, pucha, ¿para qué hablé, no? Una cosa así. Y siendo David, pues, ¿no? El escogido y todo lo demás. Y eso creo que a veces nos pasa a los cristianos, que pensamos porque tenemos el Espíritu Santo y todo, y las buenas intenciones, ya se emocionan y hacen cosas que a veces no, o hacemos cosas, ¿no? Que a veces no está dentro de la voluntad del Señor, ¿no? Sí, sí. ¿No? Es así, es así. Por eso, en ese proceso Dios nos va enseñando mucho, que tenemos que depender absolutamente de Él, caminar, dar los pasos, seguirlo a Él, ver dónde Él está obrando, no digamos, no desviar la vista por otras cosas, sino no pensar que a veces pasan, por ejemplo, en las iglesias que utilizan métodos. Este es el método para crecer, este es el método para... Esto es lo que da resultado, hagamos esto, y usan mecanismos para hacer algo, ¿no? Para hacer algo bueno, cuando lo que realmente es esencial es estar buscando la guía del Señor constante, por dónde los quiere llevar el Señor, hacia dónde los quiere dirigir, hacia dónde me quiere dirigir mi vida. Y esto es maravilloso, eso, uno puede estar tranquilo con eso, porque cuando uno se coloca en las manos del Señor siempre va a haber victoria, siempre vas a estar en el centro de la voluntad. Y va a haber galardones, y va a haber premios, y va a haber recompensas, sí. Pastor, puede haber buenos deseos, por ejemplo, de hacer cosas para la iglesia, vamos a suponer, o hacer cosas para Dios, pero tú tienes que tener el llamado de Dios para eso. Porque, por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, yo quiero ser pastor, yo voy a estar ahí arriba. Tengo yo el llamado. Eso es lo importante, lo más importante es alinearse con el deseo de Dios. Sí,
Bueno, es un punto, bueno, que eso después lo podemos hablar un poquito más en detalle, pero es importante. Sí, yo aconsejo que cuando hay un deseo de servir y hacer cosas para el Señor, esta motivación de servir y hacer cosas para el Señor es el primer paso para que el Señor guíe. Es el primer paso para que el Señor vaya orientando. El Señor enderezará tus pasos. Entonces, al principio estamos muy como con motivaciones equivocadas y quizás un poco egoístas y quizás queriendo agradar a Dios, somos como niños. Pero en ese camino Dios va a hacer que podamos descubrir cuál es el llamado de Dios y cuál es el don que tenemos para servir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tú no sabes si Dios te está llamando y Dios te ha preparado para hacer un ministerio entre niños, por ejemplo. No lo sabes. Entonces tú dices, no, a mí los niños no me gustan. Pero si tú comienzas a decir, bueno, voy a probar, voy a tratar de hacer un servicio con los niños. Voy a quizás hacer un servicio con este otro ministerio. Y empiezas como a hacer de todo. En eso Dios te va a guiar y te va a descubrir hacia dónde te quiere llevar. Si uno espera que Dios te diga, así, venga una luz a tu habitación y te diga, has sido llamado para sacar a los drogadictos de la adicción, no va a venir ese llamado así, de esa manera, así. No necesariamente puede pasar eso. Pero si tú te involucras en muchas cosas y tienes deseo de servir, entonces ahí el Señor va a ir despertando tu llamado. Entonces cuando uno se dispone a servir, cuando uno se dispone a hacer cosas para el Señor, es la mejor herramienta, es el propicio, o sea, el terreno propicio para que Dios le vaya mostrando cuál es su pasión, cuál es su llamado, cuál es por ahí va a guiar Dios. Entonces hacer de todo. Cuanto menos comunión con Dios tenemos, menos participación tenemos, más flojos somos, más lejos estamos del propósito de Dios. Mucho más lejos, estamos cada vez más lejos de descubrir. Pero cuanto más estamos en comunión con Dios, cuanto más queremos aprender de Él, cuanto más queremos servirle, cuanto más nos involucramos en el servicio, donde vamos a encontrar allí cuál es tu don espiritual, cuál es tu llamado. ¿Sí? Y por eso es que un poquito hay que hacer un poco de todo, aunque uno no tenga ganas, no quiera. ¿Sí? Porque de esa manera Dios comienza a obrar. Y no decir, no, yo para esto no soy bueno. Eso es lo que hacemos. No, yo esto no me gusta. Y como Dios hace, ¿quién dice no me gusta? Lo dice tu carne, el viejo hombre. Ah, no, esto no me gusta, a mí nunca me gustó cocinar para mucha gente. ¿Quién es esa persona? Que no, a mí nunca me gustó. Está bien. Esa es una característica humana. ¿Pero no piensas que Dios te transformó en una persona nueva? Sí. Bueno, a veces Dios conserva ciertas virtudes humanas y ciertas cosas las conserva, pero a veces somos demasiado aferrados al negativismo de nuestro pasado. Yo siempre tuve problema con el horario. Entonces nos afirmamos nuestro llamado en base a nuestras debilidades. Y afirmamos a veces nuestro llamado en base a nuestras fortalezas. Y bueno, nuestras fortalezas puede ser que nos sean usadas por Dios, pero cuando pensamos que Dios puede hacer cosas completamente nuevas, tenemos que empezar a pensar, bueno, Dios va a hacer cosas nuevas en mí, que yo ni siquiera imagino. Nueva criatura, nueva vida, nuevo, todo nuevo. Amén. Hay que meditar en eso, hermanos. Todo nuevo. Y esto es algo poderoso. Por eso yo le digo, a veces cuando aconsejo a alguien, cuando aconsejo
a los matrimonios, a los creyentes, digo, que uno tiene la tendencia a pensar, no, esto no va a cambiar, yo ya no voy a cambiar, ya esto siempre igual, esto no. Esos son pensamientos negativos de derrota, antibíblicos, no negativos, antibíblicos. Yo pienso que Dios puede hacer todas las cosas nuevas. El rey hablaba con un pastor que le decía, Dios eligió a 12 hombres que iban a revolucionar y transformar el mundo con la fe cristiana. Iban a ser las columnas de la iglesia, los apóstoles, lo que iban a ser los apóstoles, los 12 discípulos. Si nos hubiera preguntado a mí, si Dios me hubiera preguntado a mí, Edgardo, ¿qué me aconsejás? Voy a ir a Israel, voy a buscar a 12. ¿Yo qué le hubiera dicho? Y bueno, buscá lo mejorcito, ¿eh? Ahí tenés algún príncipe, algún empresario, gente de influencia, gente que no tenga problemas de carácter, gente que tenga mucho conocimiento teológico, gente que no tenga mala reputación. Buscate todo eso para empezar a hacer. ¿Buscó todo eso el Señor para hacer? Buscó lo peor, buscó lo peor. O sea, en un sentido, si uno mira a los discípulos, antes Mateo era publicano, Pedro tenía problemas, todos tenían issues. ¿Y qué fueron esos hombres? Fueron hombres nuevos. Y hoy hablamos de hombres, mujeres nuevos. Entonces uno tiene que afirmarse no en las debilidades, ni siquiera en la fortaleza, hay que afirmarse en el poder de Dios. Y eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Amén. Bueno, ¿estás seguro de dónde pasar la eternidad? Porque sí y por qué no. ¿De qué depende su destino eterno? ¿Está confiando en Cristo solamente en su capacidad de ser fiel? Creo que la respuesta es confiar en Cristo solamente y en la obra que Él hizo en la cruz, y la capacidad de ser fiel no es mi capacidad, sino las capacidades y el poder que me da el Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Bueno, hermanitos, aquí Amén, hermano.